por la provincia de Bolívar. Y con el saludo cordial tengo que decir algo que yo he notado como periodista. Creo que es la asambleísta más expresiva, de mayor relación con los medios de la bancada de Pachacuti. Yo he tratado de buscar, o del grupo de Pachacuti, que son 5 mujeres, yo he tratado de buscar contacto con las demás asambleístas, no me ha sido tan fácil. Pero la doctora Mariana Yumbay siempre predispuesta. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Hay mucho que hablar en el tema político desde la Asamblea Nacional. Se hablan de una nueva mayoría incluso. Buenos días, doctora. Buenos días, abogado. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la ciudadanía que nos está siguiendo desde los distintos lugares. Un enorme gusto más bien y gracias por la invitación. Bien, doctora, luego de lo que ocurrió de la consulta popular y ustedes decían 11 veces, ¿no? Bueno, como que no le jugó los 11, pero le jugó solo 2. Efectivamente, bueno, nosotros, personalmente, como abogada que soy, conozco perfectamente cuál es el camino para una reforma de una normativa legal. Por eso nosotros habíamos dicho que el pueblo ecuatoriano no puede, al pueblo ecuatoriano no se le puede preguntar cuestiones totalmente obvias, ¿no es cierto? Todos estamos claros que se requiere una reforma, por ejemplo, se requiere el incremento de penas y precisamente por eso, en el caso mío particular, yo en los primeros 15 días de haber llegado a la Asamblea presenté una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde entre otros planteamientos también estoy planteando el incremento de las penas en los delitos de sicariato, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, secuestro extorsivo, entre otros. O sea, en los mismos delitos que el presidente pregunta y lleva adelante una consulta popular que no es necesario, porque si quería reformar el Código Orgánico Integral Penal, tenía que haber enviado la propuesta a la Asamblea. Si quiere reformar, modificar tal vez algo que tiene que ver con la ley de armas, de la misma forma. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos dicho. Y claro, las otras preguntas, como el arbitraje internacional, el trabajo por horas, el trabajo por plazo fijo, esos jamás estaremos de acuerdo porque es una regresión de derechos y que en su momento también cuando fue candidato a la presidencia, el actual presidente lo dijo él públicamente en una entrevista que decía, no es posible la regresión de derechos, pero claro, se le olvidó y preguntó al pueblo ecuatoriano. Entonces, han sido sustentadas las razones por las que nosotros hemos planteado que la consulta no sirve, porque ¿quién de los ecuatorianos no vamos a querer realmente un cambio, un fortalecimiento de las penas? ¿Quién no quiere que las Fuerzas Armadas probablemente hagan más control? Pero esos temas, por ejemplo, ya está en la Ley de Seguridad Pública. El tema de control de armas, municiones, ya está. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos señalado por qué era totalmente innecesario la consulta popular, que al final se ha gastado 62 millones de dólares. Que tranquilamente ese dinero podía servirnos, por ejemplo, para entregar a los gobiernos autónomos descentralizados. En nuestra provincia hemos sido golpeados por el fenómeno invernal. En ese sentido, nuestro planteamiento ha sido por ahí. Doctora Yumbay, muy buenos días. Lenin Escobar le saluda. Y justamente en lo que usted hace referencia de que no era como que importante preguntar algo obvio que queríamos los ecuatorianos, usted en finales de noviembre presentó ya un proyecto de ley reformatorio para justamente garantizar el tema de la seguridad. Y como usted lo ha manifestado, 62 millones de dólares quizá tirado a la basura, cuando hay gobiernos parroquiales, provinciales, cantonales que están sin asignación de recursos ya 4 o 5 meses. El subtrópico de Bolívar está sin puentes ya varios meses, varios años, y no ha podido atender aquello. Quizá eso podía ser la oportunidad para ponerse al día con algunos municipios, con algunas juntas parroquiales y con eso también generar desarrollo y bienestar en cada una de las poblaciones.
Efectivamente, licenciado Lenin, esa era nuestra propuesta y precisamente porque sabemos las problemáticas que estamos viviendo, que es la inseguridad, precisamente por eso mi primera propuesta de reforma a 5 leyes, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, fue para eso, para incrementar las penas en los delitos que el presidente plantea una consulta popular. Lo demostramos que no se requiere consulta, sino presentar en la Asamblea. Y de hecho, esa propuesta avanzó y está en el segundo debate. Y claro, la sesión del segundo debate fue suspendida porque los asambleístas del gobierno salieron de la asamblea, dejaron sin quórum. ¿Y por qué? Porque el presidente decía, si aprueban, simplemente mi consulta se cae. Claro. Entonces, miren, lamentablemente nos han jugado al pueblo ecuatoriano, nos engañaron preguntando cosas que es totalmente viable, o sea, que tiene, si queremos modificar, si queremos mejorar algunas normativas, el camino es mandar la propuesta a la Asamblea Nacional. Sí, doctora, en ese sentido, nosotros hemos dicho, mire, hay otras preguntas que podrían haber hecho, por ejemplo, eliminación del Consejo de Participación, que no sirve, a mi criterio, no sirve para nada. Esas y otras preguntas podrían haberse planteado, pero no obviedades, ¿no es cierto? Claro. Y más allá de eso, tampoco se resuelve el tema de la inseguridad con la consulta. Lo dijimos en su momento. Para resolver el tema de la inseguridad se requiere recursos económicos para educación. Mire, hay datos alarmantes, que hay niños, niñas, adolescentes que ya no han vuelto a la escuela, al colegio. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Dónde están? No tienen recursos económicos y obviamente se quedan fuera del sistema educativo y son presas fáciles para que sean cooptados por las redes de delincuencia. Eso deberíamos preocuparnos. Sí. Deberíamos preocupar de invertir más recursos económicos para la creación de empleo. Imagínense cuántos padres de familia, madres de familia que no tienen dónde trabajar. Esos son los problemas que hay que resolver si es que queremos garantizar la seguridad. Lo Correcto. Otro, la depuración. ¿Cómo es posible que en varias acciones que han llevado adelante la misma policía en el cometimiento de algunos delitos, resulta que les capturan a los mismos policías? O sea, por eso en mi propuesta yo planteé, necesitamos la depuración de la misma policía. Si seguimos con los mismos policías, algunos que ya están contaminados, involucrados en actos delictivos y están adentro en la institución utilizando para el cometimiento de los delitos, no puede ser posible. Por eso se requiere una depuración tanto de la policía como también del sector militar, entre otros espacios. Doctora, o sea, hay que hacer un trabajo, una intervención integral si queremos resolver el problema de la inseguridad en el país. Doctora, sí, su criterio es muy respetable, más aún conociendo su trayectoria. Usted fue jueza nacional en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, actualmente entiendo que es docente de posgrado de la Universidad de Guayaquil, es decir, usted tiene un criterio también basado en su experiencia de vida. Ahora, la pregunta es, ya la consulta pasó, ya el pueblo respondió, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Cómo va a tratar esto? Porque ya es una decisión. Lo obvio, lo evidente, el pueblo ya lo resolvió. ¿Ya? Y la Asamblea tuvo tiempo para hacerlo, no ahora ustedes. En el largo de los 10 últimos años hemos venido hablando lo mismo, la Asamblea no resolvió nada. La anterior Asamblea era la Asamblea del bizcocho, la Asamblea de los que entregaba esto y otro, pero no resolvía nada. Y ahora el pueblo resolvió. ¿Qué van a hacer ahora con esto? Que ya el pueblo resolvió. Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperando que el presidente remita las propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Armas, a la Ley de Seguridad Pública. O sea, el presidente tiene que remitir. Tenía 5 días, entonces estamos a la espera de eso. El momento que ingrese a la Asamblea, nosotros tenemos 60 días para tramitar todo el proceso de reforma a las distintas normativas. De manera que nosotros vamos a ser respetuosos del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano y aprobaremos las propuestas siempre y cuando obviamente se ajusten
a algunos principios constitucionales y también los que están reconocidos en los instrumentos internacionales, como por ejemplo el principio de proporcionalidad. O sea, las penas se pueden aumentar, pero no como sin un razonamiento, sin un justificativo. Por eso hay que respetar los principios de proporcionalidad y entre otros. De manera que estamos a la espera, aspiramos que pronto ya llegue a la Asamblea y con eso nosotros tramitaremos. Doctora Yumbay, ¿los plazos darán esos 60 días? Porque varios asambleístas han manifestado de que no nos van a venir a imponer el tiempo. Puede llevarse un poco más. ¿Usted considera que dentro de esos 60 días se puede tratar todas estas normativas? Yo pienso que sí se puede tratar y hemos verificado con todo este tiempo desde que llegamos nosotros hemos recibido varias propuestas de leyes de urgencia económica y las leyes de urgencia económica se aprueban, tienen el tiempo de 30 días y las hemos respondido, hemos viabilizado. Claro, en algunas leyes, por ejemplo, yo no he apoyado, otras sí, pero sí es posible. O sea, cuando hay compromiso, sí hay posibilidad de cumplir estos plazos. Pero muchas veces estas leyes quedan en el aire. Ahí está la ley No Más Apagones que se aprobó en enero y lo que acabamos de vivir los ecuatorianos es una tragedia en cuestión energética en el Ecuador. Esa es una trampa más, nos engañaron, o sea, básicamente les engañó al pueblo ecuatoriano. La jefe de bancada, me acuerdo, la señora Valentina Centeno, ella decía que es, asambleísta del gobierno, ella decía, es la ley No Más Apagones. Y nosotros decíamos, es totalmente falso, porque la ley de competitividad energética lo que busca fundamentalmente es la privatización del sector energético. Eso es lo que busca y por eso es que ya ahora miren, ya está aumentando las planillas y tenga por seguro que de aquí a algunos meses ya no va a ser el Estado el que se encargue de la dotación, de la administración del servicio eléctrico, van a ser las empresas privadas, porque eso se estableció ahí en esa ley y precisamente por eso personalmente y nuestras compañeras votamos en contra, porque no estamos de acuerdo con la privatización. Y claro, ya se venía, mire, es alarmante cómo las autoridades de las distintas instituciones, como es CELEC, SENACE, que se encargan de todo el manejo y la administración del sector eléctrico, ellos ya lo dijeron al anterior presidente. Hey, presidente, se viene una crisis energética, por lo tanto necesitamos dinero para el mantenimiento de las termoeléctricas, necesitamos invertir para acabar con tales obras, y resulta que no hicieron nada y nada. Y hasta la presente fecha hemos visto que no hay ninguna solución, no se han asignado recursos económicos para hacer los mantenimientos ni la construcción de la infraestructura. O sea, no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que están pretendiendo, ciudadanos? Nos están ya posicionando en la mente de la ciudadanía que el Estado ya no puede dotar de energía eléctrica. Y llegan como los salvadores de empresa privada. Necesitamos acudir a las empresas privadas y claro, la ciudadanía, ¿qué va a decir? Prefiero pagar más, porque no estar con la energía eléctrica es totalmente duro. Eso es, así nos implementan estas políticas. Lo mismo que se dijo del incremento del IVA, ¿no? Prefiero pagar al Estado el 3% y no pagar a los vacunadores y a los extorsionadores. Así, claro. Efectivamente, me acuerdo cuando se analizaba la ley de incremento al IVA, ahí nosotros revisamos ese proyecto y resulta que no estaba destinado los recursos que iban a ingresar por el incremento del IVA, no estaba previsto para resolver el tema de la inseguridad. Al contrario, estaba previsto para pagar deudas, entre otras cuestiones. Por eso nosotros advertimos al pueblo ecuatoriano en su momento que esta ley de incremento al IVA no es que va a contribuir a resolver la inseguridad. Y lamentablemente estamos mirando cómo siguen dándose los sicariatos, los secuestros, los vacunadores están por ahí. Entonces, no es
no se requiere de estas normativas. Al contrario, se necesita de gobernantes que conozcan la problemática y tomen decisiones fuertes para, como por ejemplo, yo ya decía, fortalecer la educación, creación de empleo, depuración de la policía, depuración de todas las instituciones. Caso contrario, mire cómo está el sistema de administración de justicia. Es una vergüenza para el país que el máximo representante del Consejo de la Judicatura se encuentre privado de la libertad. Imagínense, jueces, fiscales privados de la libertad. O sea, ¿qué confianza tenemos como ciudadanos en acudir a la justicia? Si no sé si realmente están resolviendo en derecho o están con otras situaciones de por medio. Doctora, ¿cómo ejecutar la pregunta 12, era la C, sobre el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional? Las acciones de protección se convirtieron en alcahuetes de ciertas acciones. Iban y decían que vivían en tal parte, tenían algo en tal parte y presentaban una acción de protección y que le estaban vulnerando el derecho y se beneficiaban. ¿Cómo le ve usted esto de aquí? Usted tiene una amplia trayectoria y de seguro usted es un gran aporte en la Asamblea Nacional por su trayectoria en el campo del derecho, como profesional del derecho, como abogado y jurisconsulta. ¿Cómo le ve ubicar las judicaturas especializadas? Yo creo que lo que no va a haber es plata para poder ubicar un juez constitucional en cada cantón de la patria. Nosotros habíamos sostenido que la creación de judicaturas no era pertinente, no era el camino. Imagínense, no es que hay tantas acciones de protección no hay muchos casos. Entonces, no puede ser posible que en una crisis económica en la que nos encontramos, que no hay recursos económicos para otros temas más prioritarios, como es salud, educación, con la posibilidad de crear empleo, las deudas que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, mire, no hay recursos económicos y resulta que se crea todo un aparataje. ¿Y para qué? Para que estén los jueces ahí esperando que vengan las acciones de protección, porque no son muchos. Yo fui jueza en la provincia de Bolívar. Yo en el periodo que estuve ahí, casi 8 años que estuve allá, yo creo que a lo largo de los 8 años habré recibido o resuelto unos 10 casos de acción de protección. O sea, mire, no son muchos los casos que llegan. Entonces, a mí me parecía totalmente impertinente, inoportuno y también injusto crear judicaturas cuando no tenemos recursos, cuando no son muchos casos y tranquilamente los jueces del sistema ordinario podían seguir resolviendo. Lo que sí se requiere, obviamente, es mayor capacitación, mayor preparación a los jueces, porque son los jueces del sistema ordinario que lamentablemente en algunos casos han prostituido las garantías constitucionales. Ese es el problema. O sea, entonces, ha habido ya, por ejemplo, frente al tema que usted acababa de señalar, ya la Corte Constitucional en una de las sentencias establece algunos lineamientos, cuando el habeas corpus, cuando quienes deben conocer, entre otros. O sea, la Corte ya ha resuelto y con esos lineamientos los jueces tienen que resolver. Entonces, a nosotros nos parecía terrible aprobar esto y ahora no sé de dónde van a sacar recursos económicos. En el caso de Bolívar, yo me he reunido con el Consejo de la Judicatura, también con los jueces y juezas, y ellos tienen una gran preocupación que hay varios compañeros y compañeras que se han jubilado y resulta que esas partidas no han sido todavía llenadas. Al contrario, había rumores que se han llevado a otras provincias y precisamente por eso nos reunimos con el presidente del Consejo de la Judicatura y las 5 asambleístas para exigir que las partidas de nuestra provincia se queden en la provincia y no sean trasladadas a otros. Entonces, mire, se están quejando que no hay, y cómo es que, con qué dinero se van a crear otras judicaturas. Asambleísta, ¿qué pasa con el tema de las juventudes en el Ecuador? El gobierno nacional ha manifestado de que en los últimos meses se ha empleado más de 300,000 jóvenes, que el tema también de la contratación por horas daba la posibilidad. Y usted, le hago la interrogante porque usted ha presentado también en el último mes, ha presentado una reforma a la ley orgánica de ley de juventudes, en el que
se plantea o se prevé de que se reconozca también las prácticas o las pasantías que deben ser consideradas como experiencia laboral. Efectivamente, lo que sí debo decir, mire, el gobierno está gastando mucho dinero con una campaña publicitaria. Y claro, nos engañan que hay tantos jóvenes que han sido insertos en espacios laborales. Es decir, ¿no se han empleado? No es real, o sea, no es real porque lo que estamos mirando es que sí, de las instituciones públicas están despidiendo, muchas personas han sido despedidas y lo que se está haciendo es llenando esos espacios. Entonces, ¿dónde está el que se incremente o que se cree más empleos? Si lo único que están haciendo es sacando a unos y metiendo a otros. Entonces, pero esos datos están utilizando como que se está creando más empleo. No hay esta posibilidad y hemos visto que lamentablemente el presidente actual en campaña dijo que va a crear empleo para los jóvenes, pero resulta en la práctica no está ocurriendo aquello. ¿Por qué cree que hay miles de ecuatorianos que se nos están yendo hacia los Estados Unidos? Porque no hay trabajo aquí. Para mí es frustrante mirar cómo en nuestra provincia también hay jóvenes, hombres y mujeres, y también adultos que no tienen trabajo. ¿Cuántos están esperando la posibilidad de que sean incorporados, sea en el sector privado o público? Y por eso precisamente para apoyar a los jóvenes he presentado esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Juventud. Y en esa, una de las propuestas es que mínimamente el 30% de jóvenes sean incorporados en los distintos espacios laborales. Bien. Aspiro ya ha sido admitido, fue calificado favorablemente en el CAL y ahora ya está en la comisión, de manera que voy a exigir que ojalá se debata rápido en la comisión y llegue al pleno de la Asamblea. Asambleísta, para finalizar esta entrevista, únicamente el criterio de lo que ha manifestado Luisa González en cuanto a Leonidas Issa, que es un hombre coherente, y la prensa amarillista ha dicho de que ya posiblemente hay un acuerdo que la CONAIE ha desmentido su parecer de esta ¿Que va posición. de vicepresidente con Luisa? No, ya descartó la CONAIE. Pero ¿qué opinión tiene usted? Con ellos? Bueno, primero el movimiento Pachacuti toma las decisiones en asambleas grandes con participación activa de toda la ciudadanía y todos los actores, todas las estructuras organizativas. De manera que en ese espacio nosotros no hemos analizado, hay mucho cuestionamiento frente a este sector. ¿No descartarían tampoco? No, difícil porque hay bastante cuestionamiento al interior, de manera que claro, ellos se han vendido como un partido de izquierda, pero en la práctica, mire, todas las leyes que en este periodo han sido aprobados, ha sido también con el apoyo de ellos. O sea, se han unido los correístas, socialcristianos y ADN. Son los tres que han posibilitado que se meta la mano en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Si no, no hubiesen avanzado. De manera que cualquier situación se analizará en estas asambleas y por el momento, tal como la CONAIE lo ha desmentido, también Pachacuti, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna posibilidad en ese sentido. Bien. Y vamos a ser respetuosos de las estructuras de base del movimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un buen día para usted, doctora. Importante el diálogo para conocer de su gestión en la Asamblea Nacional. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a toda la ciudadanía y que tengan un buen día. Buen día, asambleísta. Bien, nos acompañó la doctora Mariana Yumbay, es asambleísta por la